Vamos a continuar nuestro estudio del libro del Éxodo desde una perspectiva diferente. Algunas tribus de Israel conservaban tradiciones antiguas sobre su estancia en Egipto, sobre su peregrinación por el desierto y la alianza que Dios hizo con su pueblo. Solo algunos clanes estuvieron en Egipto. Unos salieron de Egipto entre los años 1720 a 1570 a.C. con la expulsión de los hicsos. Otros escaparon de la opresión de Ramsés II hacia el año 1250, liderados por Moisés. Esas tradiciones orales fueron puestas por escrito en la época de la monarquía de Israel, años 1030 a 720 a.C. La elaboración literaria, más que un recuerdo del pasado de la opresión en Egipto, recuerda la opresión que sufrían algunas tribus del norte de Palestina bajo el reinado de Salomón en la segunda mitad del siglo X a.C. Al regreso del destierro en Babilonia, año 537 a.C., las tradiciones del Éxodo se completan y profundizan desde la nueva referencia histórica. Descubren entonces la gran importancia de la alianza y cómo Dios acompañó al pueblo durante su historia y la vivencia de la alianza en el culto. Miremos tres centros de interés del núcleo de fe de Israel. El primer centro es cómo Israel es liberado de la esclavitud. Podemos encontrarlo en el libro del Éxodo capítulo 1, versículo 1 al capítulo 15, versículo 21. Y esta acción es narrada como un drama en tres momentos: prólogo, nudo y desenlace. El prólogo del drama lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versículo 1 al capítulo 7, versículo 7, y presenta la escena y los personajes. La escena es una realidad de opresión, es una realidad de esclavitud. Los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Y los personajes son Dios y su pueblo, Moisés y su hermano Aarón, y las parteras. Por otra parte están los personajes antagonistas, como son Faraón y los egipcios. El segundo momento del drama es el nudo, que contiene 12 escenas en las que se realizan unas señales: el cayado de Moisés, que se convierte en serpiente, el agua del río, que se convierte en sangre, y las otras plagas de Egipto. Estas escenas tienen el propósito de enseñar al pueblo que Dios tiene un plan de formar a un pueblo libre. Ese es el propósito de las señales. Y este plan de Dios se cumplirá a pesar de los obstáculos. Y el tercer momento de este drama es el desenlace. Finalmente, Yahvé, el Señor, triunfa y el pueblo celebra la victoria, oficializando la fiesta de la Pascua. El segundo centro de interés de la fe de Israel lo vamos a denominar camino de la libertad. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al capítulo 18, versículo 27. No fue un camino fácil.
Es un camino difícil, de muchos obstáculos, de terrenos inhóspitos, carencia de agua, carencia de alimentos, enfrentamientos con otros pueblos que trataban de impedir la marcha. También se presentaban de parte del pueblo dudas, incertidumbres, protestas y toda clase de obstáculos. Sin embargo, el pueblo supera los obstáculos porque Yahvé los acompaña. Y el tercer centro de interés es la alianza que Dios hace con su pueblo liberado. El marco de la alianza es el monte Sinaí. Dios adquiere un compromiso con su pueblo y exige que el pueblo cumpla también su parte. La alianza es ante todo un estilo de vida, marcado por los mandamientos y por el código de la alianza. Esta se celebra en el culto. Para ello, los israelitas deben tener un lugar, un santuario, y unos ministros que atiendan el culto. Pero la alianza es frágil al sufrir quebrantos por parte del pueblo, cuando adoran al becerro de oro. Éxodo capítulos 32 al 34. Esto trae el castigo que provoca la conversión del pueblo y la renovación de la alianza por intercesión de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 9. Es interesante notar que los autores bíblicos quieren presentar estos momentos del nacimiento y formación del pueblo de la alianza como una vuelta a los orígenes del Génesis. Veamos este detalle interesante. Encontramos claras alusiones a Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3. Recuerdan ustedes que ahí el Génesis nos está presentando la primera narración de la creación. Todo empieza el primer día del primer mes. 7 veces, como los 7 días de la creación, se afirma que las cosas suceden como el Señor había ordenado a Moisés. Y como Dios en Génesis 2:2, así acabó Moisés los trabajos. Éxodo 40, verso 33. La bendición de toda la obra creadora de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 3, se evoca en la bendición que la obra de Moisés recibe de Dios con la presencia de su gloria. Éxodo 40, versículos 34 al 38.